Hola, me llamo María Isabela Godoy, me dicen la China, te hablo desde Caracas y Háblame es mi podcast. Bueno, saludos, saludarte, abrazarte, besarte desde las distancias. Contenta porque hoy hemos regresado a también nuestra casa, a la casa que el iguano nos presta de vez en vez, o más bien que nosotros hemos decidido en ella y en la energía que ella envuelve también contar estas historias. Se convierte en un escenario para contar lo que sucede y lo que a veces no se sabe mucho en esta salvaje y vibrante ciudad que es mi ciudad, la ciudad de Caracas, que nos cobija a cientos de venezolanas, de venezolanos y de extranjeros que también han decidido echar raíces en esta ciudad o transitar en esta ciudad y construir parte de su historia en ella. Qué bonito que puedas otra vez ver mi ciudad en el fondo de este capítulo, mi capítulo número 8. Ha estado lloviendo bastante estos días en Caracas, bueno, en varias regiones de nuestro continente. Un abrazo solidario a quien ha pasado alguna pena en estos días donde, bueno, el cambio climático se pone ahí de protagonistas. Mucha solidaridad, mucha empatía desde esta tierra y bueno, que este episodio sirva para, como siempre, acompañar las alegrías, pero acompañar también las penas, acompañar las soledades, que también hay que reivindicarlas, ¿no? No solamente hacerle oda a la alegría como único estado legítimo de ánimo, sino también saber que somos un matiz de emociones, de vivencias y que todas tienen un valor importante. Este capítulo, bueno, tiene de especial muchas cosas. Vamos a recibir a un hombre caraqueño, a un músico caraqueño. Vamos a recibir a quien hoy le está regalando a nuestra ciudad, a nuestro país, alegrías. Forma parte en esta historia que construimos todos los días de esos héroes y heroínas que se encargan, se empecinan de manera maravillosa, de manera altruista en regalarles, a partir de conectarse con su talento, con su vocación, alegrías a toda la ciudad. En este caso es un músico que está haciendo una hazaña importante, como muchos otros músicos venezolanos, pero bueno, en esta particularidad, en un género que vale la pena observemos y sigamos reconociendo, el jazz. Te he dicho que es hombre, te he dicho que es músico, ya te he hablado del género al que más se dedica, que es el jazz. Te voy a seguir dando datos para que lo sigamos descubriendo entre nosotros. Bueno, es un morenazo que ya vas a darte cuenta lo morenazo que es de una parroquia extraordinaria de mi ciudad. Te he dicho, que dijera mi sobrina, te he dicho que tienes que venir a conocerla y cuando la vengas a conocer tienes que hacer el Cumbe Tour. Esa parroquia es San Agustín. Aquí han pasado varios hijos pródigos de esa maravillosa y estoy seguro que pasarán muchos más de estos hombres y mujeres que desde esa parroquia particular fundada aquí en Caracas ha venido levantando la bandera del arte, pero además con mucho talento, con mucha gloria. Entonces este hombre, músico, que además de compositor, de profesor y de músico de jazz, está hoy siendo nominado y con su nominación un pueblo y con su nominación una generación de hombres y mujeres que lo acompañamos a 3 nominaciones a los premios Latin Grammy. ¿Qué tal? Bueno, con este abreboca te presento a mi invitado Manuel Barrios. Muchísimas gracias. Bueno, hoy Manuel y yo vamos a beber agüita por ahora. Salud. Salud, maestro, por ahora. De repente en un ratico nos vamos animando. Bueno, ya te dije, morenazo. Aquí está mi pequeña comunidad, como dicen por ahí ahorita la gente, nuestra pequeña comunidad, pero muy culta comunidad que, bueno, ha valorado el esfuerzo de presentarles, digamos, referentes importantes de la cultura nacional en diversas manifestaciones. Hemos tenido cineastas, hemos tenido filósofos, escritores, comunicadores, actrices, cirqueros, gestores culturales. Hay un abanico, ya esta es mi segunda temporada y tú eres el invitado y estoy muy honrada que hayas hecho un espacio en tu agenda y quiero que les comentes, antes de descubrirte mucho más, cómo va eso de tus nominaciones al premio Latin Grammy del año 2022. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sorprendido de tu control y tu dominio. ¿Estabas improvisando? Sí, claro. Qué bueno, mira, puro jazz. Ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, te felicito por este espacio tan maravilloso que he tenido
tanta aceptación y que he constatado que, bueno, tienen figuras importantes una tras de la otra. Qué bueno. Recientemente, Faltabas tú. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Siempre es maravilloso poder estar en estos espacios y compartir sobre todo las ideas, ¿no? Y cómo es el proceso, porque yo creo básicamente que el resultado de que se ha postulado el trabajo que hacemos a diferentes premios se refiere básicamente a la culminación, digamos, en términos de medios, a la culminación de un esfuerzo que nace con pequeñas ideas y muchas veces en la soledad. Entonces todo ese proceso es muy interesante porque es el hecho poético, el acto poético que mencionaba siempre Neruda y que es maravilloso. Esos tres trabajos, cada uno tiene características muy particulares, muy especiales. ¿Esos tres trabajos, maestros, son de la etapa pandémica? O sea, ¿fue cuando estabas? O háblame de la fecha de nacimiento de los tres trabajos. Ok, hay uno previo que es muy importante para mí y que además quedó premiado hace días. En los premios Pepsi. Sí, como mejor álbum de jazz y se titula Dos sesiones. Bueno, resulta que yo tuve un accidente en la moto terrible, quedé muy mal, fue un accidente muy, muy fuerte. Y recibí una llamada de mi amigo Armando Flores ofreciéndome el estudio del Sendy para grabar, y me dijo, bueno, tú dices cuántas horas quieres. Yo no entendía qué cosa tan maravillosa estaba pasando. Sí, no, primero que no podía porque estaba en la casa totalmente fuera de acción, sí. Y entonces, pero me sorprendió el hecho de que me ofreciera horas, o sea, como horas de producción. Y yo decía, ya va, pero es que nosotros los músicos de jazz no necesitamos horas. Uno va y hace una sesión y uno toca y eso después se mezcla. O sea, no necesito ponerme a ver sobre esta nota o corrijo. No hay nada que corregir. Y entonces le dije, bueno, apenas pueda pararme, voy a preparar el repertorio, voy a hablar con los músicos, apenas pueda por lo menos pararme en muletas, te estoy avisando. Y en efecto, bueno, fui al doctor, me dijo, mira, agarra las muletas. Entonces llamé a mi amigo Livio Arias, que estaba trabajando con un trío de jazz en un conocido hotel de aquí, muy cercano de aquí, de Plaza Venezuela. Y bueno, le comenté, mira, el médico me dijo que salga a tocar. Entonces me dijo, bueno, ¿y cuándo quieres venir a tocar para acá? Y bueno, primero tengo que mantener el equilibrio porque el instrumento es el saxofón, necesitas tus dos manitos y estar... Claro, ¿no? Y sobre todo desplazarme, porque como soy grandote, no es fácil, o sea, uno pide ayuda y, ¿sabes? Es como, bueno, te ayudo pero hasta cierto punto. Entonces, bueno, hablé con mi hermana, le dije, mira, lo otro es que no podía tocar el saxofón tenor, que es con el que siempre trabajo, porque es un saxofón... Es muy grande, muy pesado. Es muy grande, sí. Y entonces lo que hice fue plantearme la recuperación desde el punto de vista, porque además me operaron, entonces perdí mucha sangre y estaba débil y me costaba en realidad soplar. Entonces hice toda mi recuperación basada en estudiar el saxofón alto, que es un poco más pequeño. Y por supuesto, hay una cosa que a veces la gente no sabe, pero que bueno, este es el momento como para contar esos detalles musicales. Así mismo. Que generalmente los saxofonistas altos tocan un tipo de repertorio diferente a los de los saxofonistas tenores y componen diferente, y de hecho la articulación todo es diferente. Entonces, claro, yo tenía muchos años haciendo como el cambio, o sea, tocando en un estilo con el saxofón alto, en otro con el saxofón tenor. Y decidí reunir, no quise tocar música original, no quise ninguna de mis composiciones, sino decidí hacer un tributo a todos esos saxofonistas altos que me gustaba lo que habían grabado en sus discos más emblemáticos,
y le pedí a mi hermana que, mira, necesito que vayas y hagas estas impresiones. Y reuní algo así como 16 temas. Y bueno, apenas me pude parar, me fui al hotel, le dije a los músicos, mira, aquí está la música, todos se quedaron así, sí, vamos a tocar esto. Y empezamos a tocar, fue maravilloso, y inmediatamente llamé a Armando, llamé a Armando, le dijo, mira, esta banda puede grabar. Y entonces les comenté a los amigos, ellos no creían, está grabando, no, vamos a grabar. Y bueno, fuimos y grabamos ese repertorio. En el Sendy también fue un shock, porque ellos no se imaginaban que yo iba a hacer un disco de jazz clásico tradicional, además con el repertorio tradicional. Eso compromete mucho a los músicos porque está muy bien grabado por grandes maestros. Pero yo no tenía más nada que hacer y estaba estudiando sin parar. Y me monté todo mi Charlie Parker, todos los temas, música de Lee Konitz, que por cierto falleció durante la pandemia, un gran maestro que le debemos muchas innovaciones. Y entonces hicimos esta grabación y la hicimos en 2 sesiones. O sea, la hicimos en 2 sesiones que no fueron más largas porque mis amigos llegaron tarde los 2 días. O sea, habíamos que vernos en la mañana, todos llegaron a la 1:30 de la tarde. Y entonces, pero eso es para que no nos saboteen, el enemigo no sepa el plan completo. Sí, entonces, bueno, hicimos en 2 sesiones, grabamos 39 temas. O sea, escogí 13. ¿Qué año estamos hablando? Digamos, eso fue 2017. Hicimos esas 2 sesiones y grabamos 39 temas, 3 versiones de cada tema, una tras la otra para escoger la mejor, que esa es la técnica como siempre se grabó el jazz, como lo hicieron todos los grandes. O sea, tocamos juntos y lo mejor de lo que quede es lo que se va a editar. Y en efecto, hicimos esas 2 sesiones. 17 temas tiene ese disco. No, tiene 13. Hicimos 39 versiones. Escogí las 13 mejores. Y con ese hijo, que pudiera ser hijo de la resiliencia, pudiera ser un Lázaro, porque fue sobre tu convalecencia física. Sí, eso lo grabé con dolor literal. Dolor como literal. Se paren las cosas. Sí, porque yo estaba sentado y no me paré hasta que terminamos porque la pierna me latía. Y bueno, o sea. ¿Sabes que hay muy pocos artistas que tengan una historia de alguno de sus triunfos o de sus hechos más gloriosos desvinculado del sufrimiento, del dolor, del parto? Y no digo del drama, digo de estos procesos humanos. Siempre hay cosas, y la gente suele asociar que la gloria, que es como me gusta referirme a la trascendencia, porque ahorita está muy acuñado la frase del éxito, ¿no? Éxito, y el éxito, buscamos el éxito, y este es un éxito. Y resulta que en eso Bolívar y muchos otros como que tenían en la gloria, que es eso que se queda a la posteridad, sea en la música, en la política, en lo que se haga. Se cree que es desde se tiene una relación romántica que es desde, ay, qué bello, y siempre hay mucho dolor, hay mucha carencia, ¿no? Sí. Hay mucha complejidad, porque tú dices que llegaron tarde seguramente porque no había gasolina, o porque había un saboteo, porque hemos estado sometidos estos últimos 4 o 5 años. Totalmente. Y son músicos en este país haciendo eso que tú estás describiendo, y además con el hecho de que tú estabas convaleciente físicamente. Sí. Llegar al sitio ya fue... Es tu Lázaro, pudiéramos decir que sesiones de hoy fue pero como... Es que eso del sufrimiento es como la piscina en la que uno siempre va, así, ay, qué maravilla. Pero con eso te levantaste, Ian. Y hoy te da el premio Pepsi y es uno de los nominados a disco jazz. Sí, a disco instrumental. A disco instrumental. Esa es una de las nominaciones. Sí, esa criatura, háblanos de la otra criatura. Déjame decirte, no fue fácil sacar el disco del Sendis. O sea, de hecho, bueno, voy a aprovechar el momento para confesarlo. Me lo tuve que robarme mi disco porque después pasaron tantas cosas en el Sendy que no me lo entregaban, que si cambiaron que si cambiaron a lo otro, y entonces... La muerte de un burócrata. Sí, entonces que la obra quedó ahí que atrapada. Desenterraron 3 veces al señor para sacarle el carnet
Ah. Sí, y entonces, bueno, finalmente la pude rescatar gracias a Asael Izaguirre, que hizo la mezcla tal como yo se la pedí. Y bueno, efectivamente se rescató ese... Recuperaste a tu muchacho. Sí, rescaté el disco y lo publiqué. Eso fue maravilloso. ¿Otro muchacho o muchacha? Sí, el otro hijo tiene dos padres, o sea, un hijo de dos padres. Excelente. Sí, mi hermano, el filósofo, escritor, músico. Poeta y loco. Poeta, sí, Miguel Ángel Pérez Pirela, que tiene un talento impresionante. Ha sido parte de esta aventura llamada Háblame. El único invitado por ahora que tiene 2 capítulos. Oye, qué bien. Es que él siempre tiene mucho que decir. Él habla mucho. Sí. Bueno, en una de tantas conversas, él me mostró un poema. Y creo que fue por WhatsApp. Y a mí me llamó la atención, pero especialmente... Lo que pasa es que, claro, yo trabajo y en la casa yo estoy sentado frente a la computadora, pero entre la computadora y yo está un teclado, está un piano. Entonces, prácticamente toda la información que me llega, tú la procesas. En vez de escribirla aquí, la toco aquí. ¿Ves? Y entonces, inmediatamente que leí el poema y leí el ritmo, salió. Conseguí una fórmula musical que tenía una arquitectura que tenía una relación con el poema. Y entonces inmediatamente se lo reboté por WhatsApp, porque fue así de inmediato. Yo estaba sentado ahí, programé, de hace mucho tiempo yo programo, digamos, con relativa velocidad. Entonces programé y se lo reenvié. Entonces... Bueno, él es súper feliz. Además, se lo reboté. ¿Se conocían? ¿Tenían ya una relación? Sí. ¿O eso fue el inicio de una fase más íntima, más profunda de relacionamiento? Sí, no, ya. O sea, ¿se conocían? Amigos, ya éramos amigos. Sin embargo, en el terreno creativo no habíamos compartido nada. No habíamos tenido tampoco la oportunidad de experimentar eso, sino solamente hacíamos crítica literaria. Eso era puro disfrute, o sea, hablando de todo un poco y en especial de la música, porque él es un gran melómano y está todo el tiempo ávido de conocimientos y eso a mí me gusta mucho porque además trabajamos en la discografía, total que... una vez que yo le reenvío el poema, yo entonces empecé a tener mis propias dudas con lo que había hecho. Y entonces decidí, eso te lo da la docencia, decir, mira, no, pero aquí tengo que afinar la metodología. Y yo creo que la metodología es fundamental porque cada proyecto tiene su propia metodología. Una vez que yo le hablé a él de metodología, él que también es otro académico, me dijo, no, perfecto, sí, eso, te entiendo correctamente. Entonces, yo le pedí que me enviara los textos de los poemas, pero que me enviara mensajes con su voz. ¿Por qué? Porque me ocurrió algo que a veces el poema tiene un ritmo en el texto, pero cuando uno escucha la voz del propio poeta, entiende el ritmo que vive dentro del ritmo del texto, que no necesariamente son los mismos, no necesariamente coinciden. Ya con el ritmo del texto, eso a mí me gusta mucho porque, claro, cambiando las metodologías, lo mismo me ha pasado haciendo música para danza, y es buscar dónde están los ritmos en el elemento con el que quieres interactuar. Y una vez que él me envía los poemas con su voz, dije, no, pero ok, comprendí mucho mejor
qué fórmulas rítmicas podía hacer, y con las fórmulas rítmicas podía construir una estructura armónica, perdón por lo teórico, pero bueno, y con la estructura melódica construir un universo melódico, y entonces se fue armando una cosa gigantesca que se llama poética, que fue, diría yo, fue un arrebato, porque todo es así, todo es así, todo es que caes en trance y haces uno atrás del otro, y atrás del otro, y atrás del otro. Entonces... Eso fue 2022, 21. Eso fue en el medio de la pandemia. En medio de la pandemia. En el peor momento, cuando pensamos que el mundo se iba a acabar. Ustedes se lanzaron. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a lanzar esta botella al mar, y bueno, cuando vengan los extraterrestres, se consigan con esto y vean cómo era esta cultura. Sí, porque esto no es un... Contextualizar este esfuerzo en situación país y situación pandemia es muy importante. No solo por las adversidades, ¿no? Que bueno, son como ya un lugar común, más o menos conocido. Nuestros seguidores se sintonizan con estas conversas que hemos tenido, pero más allá de la adversidad propia de la situación país y de la situación pandémica, ha habido como una revisión estructural, y cada humano la ha asumido de la manera con la que acumuló, pues la que acumuló para llegar a este tema pandémico. Y es muy importante saber que este es fruto de eso, de una introspección, de verdad el mundo se iba a acabar. O sea, ¿quién no se asustó? Claro. ¿Quién no llegó a la conclusión de que no íbamos a recuperar más la normalidad? ¿Quién no sufrió miles de compañeros o cientos de compañeros enfermarse y otros morirse? O sea, hubo una situación que entonces el humano hoy quiere como olvidarla, ¿no? Que es como un método de reponerse y bueno, ya pasó y tal. Pero no, ahí hay un lapsus en el que nosotros parimos cosas como esta. O sea, artistas como tú que decidieron romper el miedo de salir de casa, así sea con 5 artistas más, pero había un miedo terrible que, bueno, generó el aislamiento, que era el protocolo, ¿no? Del tema sanitario. Entonces vale mucho la pena comentarlo, porque el hombre y su circunstancia. El talento es vital, nadie lo duda, los dos lo tienen, pero la circunstancia, las horas, cómo se respiraba el país, cómo se respiraba la ciudad, cómo se respiraba el planeta, no era para cualquier cosa. O sea, ahí hay un valor agregado, y creo que es merecedor reconocer la valentía de muchos artistas, y en este caso de este disco Poética, que se gesta en un momento de muchísima adversidad para trascender, y seguro va a ser así. Ya hoy tiene un primer reconocimiento, es un bebecito, y ya está siendo nominado, y bueno, creo que va a ser acompañado por su hermanita y su hermanito, sí, claro, y quedará para la historia musical de este país, sí, donde tanta mediocridad a veces pretende imponerse, algunos géneros que no son malos por sí mismos, pero que sí tiene en su contenido mucha mediocridad, poca imaginación, poco técnica a veces, ¿no? Sí, claro, ese es como la otra cara de toda esta situación. Yo me animé, yo quiero un vinito. Bueno, está bien. ¿Sí? Vamos a cambiar. Esto pasa mientras usted sigue hablando, maestro. Ok, sí. En el caso de Poética fue muy especial el hecho del contraste de nosotros poder primero reunirnos, pero para reunirnos avanzar por las calles solas de Caracas, totalmente solas, todo, o sea, y además mucha tristeza, y entonces llegar a ese momento en el que nos reunimos. A mí me tocó antes de todo esto, hice maquetas con la voz de Miguel, y a todas les agregué el saxo en la casa, porque tengo mi pequeño estudio muy humilde pero muy eficiente. Y además hice las partituras. Entonces llamé a los músicos y dije, bueno, este proyecto va a ser un cuarteto de jazz con Miguel. Y la propuesta es esta, cada tema está aquí, aquí están las partituras. Le echaron pichón tus músicos. Y entonces yo creo que tuvimos dos ensayos o un ensayo largo, no estoy seguro.
y nos vimos en la sesión, otra mega sesión, donde además tuvimos el apoyo de Daniel y Juan Carlos Yegres con la Cooperativa Humana. A quien les saludamos desde este espacio. Les mando mi cariño y bueno, hicieron el registro audiovisual con calidad de cine. Miguel Herrera hizo toda la escenografía del teatro. En el Centro Cultural Parque Central. Sí, y quedó maravilloso, bueno, y todo el equipo de Miguel, todos muy motivados. Y hicimos una sesión. Salud. Salud. En esa sesión, bueno, en total fueron 20 poemas, que se dice fácil, pero el 20, además estaban textos de las novelas de Miguel. Por cierto, que mi favorita. Sí, de los textos me parece que El Último Romántico es un rap. Como quisieran todos los raperos tener un rap así. El Último Romántico es para mí muy importante. Hicimos una sesión muy larga, pero... La publicamos sí. En el Fondo Editorial Fundarte hace unos añitos atrás, El Último Romántico. Así sí. Que averíguatelas, creo que la tenemos cargada y todo en la página web. Ahí la gente de Fundarte, el Fondo Editorial, la mantiene. Entonces cada uno de los músicos se entregó por completo. Hicimos una sesión muy larga, pero valiosa. Que apenas 2 añitos ya está recogiendo frutos importantes. Sí. Entonces todos los poemas quedaron editados en video con calidad de cine, y además el audio. Maracucho, pues. Sí. Maracucho, que sé. Sí. Y además el audio yo lo remezclé posteriormente y se convirtió en el álbum Poética, que está disponible en todas las plataformas, pero también lo publicamos y que ha tenido una aceptación importante. Se ha vendido. Se ha vendido. ¿Cuál es el tercer hijo? Porque Poética, después más con miradas al futuro, nos vas a contar qué más están trabajando. Está en música alternativa, sí. ¿no? Ya escuchamos 2 sesiones, que está en música instrumental. Poética con Miguel Ángel Pérez Pirela está en música alternativa, y luego está uno sí nominado en tu categoría, digamos, álbum jazz. Sí. ¿Ese es cuál? Ese es un proyecto que yo quiero mucho porque nació en mi parroquia. Ahí está. Ya tiene ese sello, sí. Tiene ese H. Sí. Cuidado, eso tiene un H, eso tiene su santo, eso va a romper. Eso se llama San Agustín Afrojazz. San Agustín Afrojazz es un proyecto, bueno, primero mis amigos del Teatro Alameda, que los amo a todos. Yo le comenté a Reinaldo, mi gran hermano, el coordinador también ha estado aquí en esa... Que también, sí. Abrió esta segunda temporada, con Rey abrimos la segunda temporada. Bueno, yo le comenté sobre mi necesidad de tener un encuentro permanente, un día a la semana, en el espacio del teatro, con algunos músicos invitados, para empezar a rodar algunos temas. O sea, el proyecto no tenía ninguna intención, sino, mira, lo que nos vamos a reunir tripearse, comenzó por ahí un día a la semana vamos a tocar. Y bueno, y entonces nos reunimos por primera vez. Yo llevé un par de temas originales, los tocamos, bueno, 3 percusionistas, Juan Carlos Betancourt, el indio, uno de los virtuosos, Richard Parada, que además es el profesor que está ahorita súper solicitado porque tiene la cátedra de Chequeré en San Agustín y le está yendo muy bien. Y mi hermano Felipe Blanco, con quien toco desde hace 30 años, una cosa así, que es uno de los grandes maestros de la percusión de San Agustín, y que en este momento, justo en este momento, le está dando clase a mi hijo, a Miguel Ángel, mi hijo Miguel Ángel. Entonces, bueno, ellos 3 los invité. Invité a Wilmer Caldera, que es un joven súper valioso y muy talentoso, que fue mi estudiante en UNEARTE y que ya tiene nivel profesional y de verdad que es uno de los jóvenes leones así
de la escena jazzística caraqueña, invité a mi amigo Coco, Andrés Escalona. Coco es un tecladista que hizo conmigo giras, pero que él no es del ambiente jazzístico. Él toca reggae, toca dub, toca todos estos géneros alternativos. Es un gran tecladista. Él no tenía experiencia, él me decía, pero seguro. Pero yo hice una gira con él por Argentina y yo le dije, no, pero es que yo quiero que esto tenga otra sonoridad, que tenga otra dimensión, que quiero como otro sonido. Y posteriormente se incorporó Alain Henriot con la trompeta. Hizo un trabajo espectacular y me ayudó con la masterización del disco, o sea, con la mezcla. Y Francisco Isa con el saxofón barítono, un gran amigo que también es profesor de UNEARTE. Entonces, este grupo se armó. Es grupete, es una pandilla. Sí, 9 músicos espectaculares. Se empezó a ver, se citó. Sí. Teatro Alameda en San Agustín. No estaban en la primera sesión, ajá, pero yo cuando yo llegué a la primera sesión y escuché el potencial, yo dije, no, tengo que escribir. Y entonces, a la semana siguiente, yo llevé 3 temas. Así, o sea, yo los llevé arreglados y dije, me fajé, bueno, tengo que hacer este. Entonces hice un total. Bueno, empezamos a ensayar música mía, todo, composiciones, arreglos, todo mío. Pero escogí 10 temas, sí, 10 o 12 temas originales que los comenzamos a ensayar y de repente dije, mira, ya está bueno ensayar, vamos a grabar. La grabación quedó muy bien, quedó espectacular. Recibí el apoyo del gran maestro Félix Gerardi que nos hizo las fotos. Que siempre están esos también muy queridos. Y además el apoyo en el diseño de la carátula de Rita, de aquí de La Iguana, que es uno de los talentos más importantes que tenemos en el diseño. Rita, de verdad, gracias, mil gracias, porque además es muy llamativo y ¿sabes? Tiene esa visión. Y bueno, y entonces quedó ese álbum que es todo música original y que combina sonoridades que son del pop y del rock con el manejo de los teclados, con toda mi experiencia en los metales, pero además con la combinación de diferentes ritmos afrovenezolanos que me interesaba tener presente. Hay un calipso que te lo hice, me quedó difícil. Hay gaita de tambora, que fue un reto inclusive para los amigos de San Agustín que estaban más acostumbrados a todo lo de la zona de Barlovento, ese tipo, pero también hay sangueo, o sea, el disco está bien variado. Hice varias composiciones. Hay una composición que le dedico a Felipe Blanco, por cierto, que se llama Maestro Felipe. A mi hijo Miguel Ángel hay una composición que le hice que está ahí. ¿Tienes un solo hijo? No, tengo abundantes. ¿Te caminan por la cabeza? Tengo 5. Ah, tengo 5. Bien. A todos ellos los saludamos. Sí, a todos. Bueno, mira, él nos ha puesto desde contarnos estos 3 proyectos, digamos, como una etapa de realización, ¿no? Me parecía y me parece muy importante que lo primero que hagamos es difundirlo. Y bueno, te estás conectando, estás conociendo quién es Manuel Barrios y tienes que saber eso así. Manuel Barrios, compositor de jazz, músico de jazz, que está hoy nominado a 3 categorías distintas de los Latin Grammy con 3 proyectos que nos acaba de comentar. Eso es un mérito maravilloso. Un mérito, insisto, que ya hay que reconocer y que tiene que estar asociado al esfuerzo que él junto a una camada de músicos ha realizado. Me interesa y me interesaba mucho que conectáramos con eso, no por ser, digamos, hechones ni nada por el estilo, pero tampoco pequemos de, si ya de bastante poca información o es suficiente la desinformación que hay con arreglo a lo positivo que se da en Venezuela, a lo afirmativo de su talento. Nosotros no nos sumamos a eso, ¿no? Sino que ayudemos a difundir. Acaba de ganarse un solo premio del Mexpexi Music. Me dieron 2 por el mismo disco. 2 por el mismo disco. Y es importante
porque bueno, fue un evento, parece valioso, que agrupó a el talento nacional y que forma parte de estos síntomas de reanimación de la escena cultural o de la escena o del espectáculo también nacional. Y yo quería en ese sentido ver si compartes qué opinión tienes al respecto, ¿no? Esta reanimación de la escena musical, ¿te parece realmente una reanimación? ¿Qué fortalezas tiene? ¿Qué desafíos tiene? ¿Qué debilidades trae? Tú como no solo músico, como protagonista, sino además como consumidor de lo que está sucediendo. Creo que es una situación compartida. Venezuela, y forma parte de esta frase, Venezuela se arregló. No sé en qué momento nos desarreglamos. O sea, eso da para mucho debate. No te meto en ese debate, pero te digo, dicen, para que veas el poder de la cultura, porque es lo importante, ¿no? Luego de argumentar esto con algunos números económicos que se están compartiendo y que obviamente hablan por sí solos, el otro gran indicador, uno de los grandes indicadores para avanzar en esa afirmación es el movimiento de la escena artístico-musical fundamentalmente, pero en términos generales la artística. Tú como artista, ¿qué opinión te merece esto que está sucediendo políticamente, que comenzó a pasar a partir de diciembre del año pasado y que en pocos meses va a cumplir un año? Sí. Oye, qué gran pregunta, porque eso me lleva a hablarte de un tema que yo pienso que debería estar como más claro, más diferenciado, poder conseguir cómo separar las cosas, especialmente porque desde mi óptica y desde mi filosofía de vida, y como te decía al principio, es muy importante el hecho del acto poético. Fíjate que toda esta historia que te estoy contando, todas son, cada una por sí misma, acto poético. Después se convirtieron en discos, pero en realidad cada acción fue una acción desinteresada por el lucro, sino sencillamente por el amor a la estética y la búsqueda de la belleza y la búsqueda de formas de comunicación. Sí. Y esa fue la motivación fundamental de esos 3 proyectos. Entonces, cuando yo veo a mi alrededor, entonces la pregunta es, bueno, pero ¿qué es lo que pasa en el mundo? O sea, ¿cómo encajo yo ahí? Y entonces creo que en el tiempo he conseguido la mejor forma de comprender todo esto, es que existe una industria del entretenimiento que como industria del entretenimiento tiene unos códigos y además esos códigos utilizan unos patrones creativos que van en función de la misma industria del entretenimiento. Y entonces la palabra industria es muy importante porque además ellos no engañan, dicen nosotros somos la industria de la música. Y claro, se está produciendo música a nivel industrial y tienen los códigos industriales por todas partes, o sea, no hay engaño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El uso de la palabra artista y del hecho artístico mezclado con el entretenimiento genera una confusión que hace que el consumidor piensa que está consumiendo una cosa cuando en realidad consume otra. Esos 2 aspectos no están separados. Y pasa en estos premios que tratando de hacer un poco de equilibrio, de justicia, los mete a todos en el mismo saco y entonces vemos que de repente a artistas que tienen toda una vida dedicada a componer y a llevar una carrera en el mundo de la creación con otros musical, parámetros, como dijiste, sí, patrones y parámetros. Claro, con de repente muchachos más jóvenes que no tienen experiencia y que dependen de un productor que conoce los términos y conoce todos los códigos que necesita la industria para que ese producto sea consumido. Sea consumido. Entonces, claro, entonces son 2 cosas que cuando las analizamos son muy diferentes de origen. Ahora, yo no niego la sensibilidad que existe, la sensibilidad genuina que existe en el joven que tiene el deseo de expresarse artísticamente. La gran limitación es
que cuando tú no tienes las herramientas y la formación para definir cómo expresarte, entonces dependes de un tercero que es el que te va a decir cómo te vas a vestir, qué es lo que vas a decir, cómo vas a caminar, y además crea y mueve todos los medios alrededor tuyo para que tú avances como producto. Y entonces recuerdo mucho mis clases en UNEARTE, cuando yo conversaba con las muchachas, en especial las cantantes que entraban a las clases de composición, de arreglos, de armonía, que de repente tú dices, oye, pero una cantante estudiando armonía, y yo le digo, bueno, mira, pues, lo raro es que no estudie. Suena duro, pero estudia armonía para que no tengas que ser la novia del guitarrista, ¿me entiendes? Para que tú compongas tus cosas, para que seas independiente, para que tú puedas decir, esta letra sí me identifica, este poema y esta melodía va a tener el contenido. Aquí está. Porque cuando no tienes las herramientas, entonces una persona joven en el medio tratando de buscar una oportunidad, puede pasarle cualquier cosa. Es como, ¿sabes? Y yo veo muchísimos jóvenes que tienen el deseo, pero que no, sin las herramientas, ¿cómo hacen para concretar? Y lo que necesitamos para que desde el punto de vista artístico, el movimiento cultural artístico se renueve y sea sólido, es que la mayor cantidad de jóvenes y de artistas tengan conocimientos y sepan en realidad que en vez de prótesis lo que necesitamos es un poquito más de conocimientos teóricos, de armonía, para conseguir esa melodía que es eficiente y que le va a sacar las lágrimas a quien tú quieres que se la saque y va a hacer bailar a quien tú quieras que baile. Indistintamente del género. Claro. Ahí también se reconoce esta vocación que tienen en común muchos de mis invitados de esta curaduría que hemos hecho, los compañeros de Apamate Creativo, que son los responsables de la producción de este espacio, y bueno, yo también ahí entre juntos, entre ayudándonos, hemos inventado este viaje que posiblemente se acabe en una tercera temporada, porque de lo que se trata es de, como esas tres poéticas, como ese parto, tener para la posteridad también en estas plataformas que tienen un valor y que pueden ayudar a la difusión y que quedan ahí pues colgadas en el universo del internet, un resumen de lo que ha sido una etapa importantísima en la historia contemporánea venezolana y que dentro de 20 años, 30 años seguirá siendo de estudios y de análisis en el sector cultural. Por eso poco polemizar contigo y sacar insumos interesantes, porque creo que es una respuesta que no se culmina, ¿no? Es como un rompecabezas, porque lo vamos además haciendo términos en tiempo real. Este tema de realmente una mirada progresista, una mirada, digamos, estéticamente revolucionaria, que no es ni partidista ni ortodoxa, revolucionaria, es decir, que modifica, que genera sensibilidades de esta etapa de renovación del hecho cultural o de fortalecimiento del país a partir de la activación de varias industrias. Entonces, tú nos has dado elementos hoy como para acercarnos a ese análisis, porque yo creo que no podemos acercarnos desde el prejuicio. El prejuicio no es sano, el prejuicio es una expresión del miedo, el prejuicio está matando a la humanidad, quedarnos atrincherados y hacer de los prejuicios una barrera, pero de lo que no puede carecer este análisis es de crítica, de pensamiento crítico. Y son cosas distintas. Ni mala vibra, ni prejuiciosos, sino críticos y alegres, ¿no? Optimistas de que este tipo de proyectos que también están teniendo su espacio sigan floreciendo, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué más? Ya escuchamos que él es profesor de la UNEARTE, lo he dicho varias veces orgullosamente. Ahora está en la Orquesta Simón Bolívar. Sí, vamos a comenzar con el sistema. Sistema los jóvenes en el paraíso. Está varios locales activando la movida de la música del jazz de nuevo, la nocturnidad. ¿Cómo va eso, Manuel? Sí. ¿De qué vive el hombre? Eso es, no solo de pan. Mira, eso es un tema importante, ¿sabes? Porque yo tengo que reconocerlo. Yo vengo de la noche. Vengo de tocar en la noche durante más de 30 años, tocando de noche todas las noches. Y fue un golpe muy duro para Dicen que hay tres profesiones
que son salvadoras y que trabajan de noche. 4, pues, los de seguridad, los músicos, los médicos y enfermeras y la prostitución. Sí. De alguna otra manera, las 4 salvan. Sí, bueno, y los mesoneros y la gente de mantenimiento. Abrazan, eso es correcto. Y que siempre son como, en la noche se hace, ¿sabes? En los locales se hace como una familia, porque cuando tú convives constantemente, resulta que la gente del mantenimiento que no se ve es la gente que tú tienes más presente y que es el pueblo, así. Y entonces, igual los mesoneros, o sea, son la gente de uno, pues, o sea, como del equipo de trabajo. Entonces, yo vengo de la noche. Y de repente la noche se apagó, Manuel. ¡Bum! Sí, progresivamente se fue apagando. Se fue oscureciendo la ciudad también. Se fue oscureciendo la ciudad y hay un hecho que yo recuerdo cuando yo estaba, porque cuando yo comencé, la noche caraqueña era la envidia de toda América Latina. Eso hay que reconocerlo. Y no era malo. Pero recuerdo mucha diversidad, salsa, jazz. Pero recuerdo con mucha alegría a los gaiteros. Porque cuando uno... sí, lo recuerdo con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Porque cuando tú conocías a los gaiteros, eran los millonarios del ambiente musical. Porque resulta que la temporada de gaita comenzaba en agosto y llegaba más o menos hasta febrero. Y entonces los managers de los grupos de gaita les tenían trabajo asegurado desde agosto hasta febrero en una cantidad de locales. ¿Pero por qué existía eso? Entonces un gaitero le decía, mira, un músico de jazz saltaba para la agrupación se desmembraban las agrupaciones y se iban a matar tigres. Todo el mundo tratando de pegar con un grupo de gaita. Tú jurabas que si el saxo entrara en esta vaina. Bueno, hubo una temporada, pero yo no aguanté, porque el noche era muchísimo. Toqué con los fulleros, recuerdo. Pero no llegué al final de la temporada, ya estaba destruido, ya como... Ellos trabajan 6 meses y invernan los otros 6 meses. Claro. Pero entonces trabajan mucho. Ahora, ¿qué es lo que hacía que ese circuito fue tan maravilloso y que además estaba activado? Porque además había una costumbre que era emocionante, que la gente en los trabajos, todo el mundo sabía quién iba a tocar. Entonces, tan sencillo como el boca a boca, la radio, la gente salía de su trabajo y se iba a bailar gaita. Lugares que tenían ya su público cautivo y tenían ahí como un... Claro, y entonces, pero eso era posible porque existía un circuito. Nadie lo comprende como circuito, o sea, en realidad la gente no lo comprende como circuito, pero un circuito es una cantidad de locales que pagan música en vivo, en vivo y que presentan ese tipo de música, y entonces los grupos pueden circular, toco aquí, y después vuelvo a comenzar. ¿Se está reactivando eso, maestro? Yo no lo veo como circuito, todavía no hemos podido construir un circuito donde, por ejemplo, en el caso... yo toco salsa muy eventualmente, pero la salsa me encanta. Eso es uno de los aportes más geniales de la cultura, es la forma de arte latino-caribeña por excelencia para mí. Y yo no veo un circuito, por ejemplo, de salsa, que esta ciudad camina con la salsa. No veo un circuito de locales que presenten salsa donde las orquestas puedan tocar y después toco allá y después toco y después vuelvo a comenzar. Eso no lo veo. En el jazz es más dramático todavía. Entonces, claro, para poder conseguir esa reactivación, entonces sí, en efecto sí hay grandes conciertos en el Teresa Carreño, en su mayoría muchos que vienen de afuera a tocar y bueno, muy bien por ello, pero entre la masa así de los músicos venezolanos de la calle, no... Y en el interior ni hablar. Sí, porque ese circuito también te permitía Valencia, de repente Maracay,
Pero bueno, ahí hay que apostar la mirada y ahí tiene que ser uno de los esfuerzos más grandes que se hagan, ¿no? En esa recuperación de los espacios ha habido también unas transformaciones, yo creo, culturales importantes, una gente que al principio se prestó con mucha facilidad a despreciar el país, a desconocerlo, a no invertir, que ahora está como muy judio-cristianamente haciéndose un mea culpa, regresando algunas inversiones, gente apostando después de haber explorado la hostilidad de otros escenarios, reconociendo la nobleza de nuestro público. Además. Entonces creo que ahí hay como también un proceso interesante que ojalá con muchos inversionistas privados y el esfuerzo que haga el Estado pueda recuperarse la nocturnidad de esta ciudad. Mire, he escuchado a más de uno y tengo que reconocer que el presidente Nicolás Maduro es una de las cosas de lo que más conversa con muchos políticos de la ciudad. Caracas era una revista musical en una etapa importante y ha perdido uno de los golpes, una de las dificultades, o sea, uno de los golpes más duros fue haber logrado apagar eso. Entonces, ahí estamos, pues tenemos que tener una mirada y tenemos que reunirnos, como dicen por ahí, para hacer algo. Claro. Hay que hacer cosas. Bueno, Biela que es la invitada a la anterior, ¿verdad? Biela da Costa. Sí, tenemos 2 sesiones dedicándole al jazz, un género muy poco conocido en Venezuela, o bueno, popularmente conocido, que siempre un poco se ha descrito es para eruditos, para clases pudientes, y bueno, hay que también desprejuiciarnos y conocerlos. Ojalá estos 2 invitados te pique la curiosidad, como dicen por ahí, vayas a sus plataformas. Me gustó haber presentado a una mujer como la que abra la fase del jazz en una gran maestra, tiene el currículum, tiene los méritos para haber conversado y bueno, hoy damos duplete en esa dirección con tu presencia. Ay, muchas gracias. ¿Qué más viene por ahí? Que Kinan nos está apurando. ¿Qué más viene por ahí antes de hacerle caso? ¿Qué viene por ahí bueno? ¿Qué más estás trabajando? Bueno, yo he visto algunas cosas ya en redes sociales, tienes tu perfil, Manuel Barrios, él está activo, a todo yo lo voy a agarrar, lo meto en una lavadora, es una clase de marketing de Instagram, con la maestra Biela le decía, maestra, ¿quién le lleva las redes? Miguel, yo. Es muy buena en el ya, maestro, yo, pero no cometo esta infidencia, ay sí, vale, yo me voy a meter. Entonces hay que, porque ustedes les agarró esta era, pero se montaron en el autobús, luego lo vamos perfeccionando. Sí, bueno, ahí vamos. Ahí vamos, hay que hacer como un congreso igual. Imagínate que nosotros logremos en esa dirección con los artistas tener una conversa en ese sentido. Es una plataforma necesaria y no hace falta, es más sencillo de lo que creemos cuando nos involucramos. Para mí era impensable hacer un podcast o era impensable manejar un Instagram. Hay muchas herramientas y hay que ayudar. En ese sentido podemos hacer algo interesante. Hay muchos maestros que le han echado pichón, pero bueno, como todo en la vida, la voluntad es una cosa y el voluntarismo pasa factura. Tenemos que ahí comprometernos para hacer algo. Cuéntanos de tu realidad en Instagram y todas esas cosas de las redes sociales. Bueno, no voy tan mal, pero tampoco bien. No, pero yo reconozco que requiere mucha disciplina. Y lo entiendo así, como que es un tema de disciplina y además en la medida que aparecen más redes, por ejemplo yo veo que TikTok es una cosa que tiene seguidores así, pero que genera casi que adicción, pues. Uh-huh. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Y bueno, el asunto de las redes me parece que es muy positivo porque tenemos la posibilidad de presentar todos estos proyectos y sobre todo de acercar también al público a esos procesos. Por ejemplo, recientemente, el mes pasado, tuvimos una reunión creativa muy importante. Nos reunimos el filósofo, escritor, poeta, saxofonista, Miguel Pérez Pirela, el cineasta Daniel Yegres. ¡Wow!
Sí. Y mi persona nos reunimos y empezamos nos planteamos una meta: crear las maquetas de la continuación de Poética. Y bueno, así rigurosamente acordamos que tenían que ser 10 temas. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero acordamos eso, que tenían que ser 10 temas y nos reunimos en una especie de taller, guerra de ideas, hospital psiquiátrico. Vamos a ver cómo hacemos para que esto funcione, pero sin una gota de alcohol, sino como unos monjes, nos encerramos y hicimos en 10 temas, en 10 días, 10 temas, un tema diario, tocando temas de la filosofía universal, muy diversos, pero todos muy interesantes, y todos de filósofos. Algo chismeamos, algo sí, vimos. Sí, de tiempos además muy diversos. Y entonces creamos, y ya está creadas las bases de ese nuevo álbum de Miguel Pérez Pirela, que se titula Filosófica. Que va a tener aquí su espacio para presentar en su debido momento. Sí. Yo no sé, en un acto de soberbia decidí doblar la apuesta y en vez de tener 4 músicos, como originalmente teníamos en Filosófica, decidí ampliarlo y llevarlo a 8. Y entonces, como se trataba de doblar la apuesta, es un doble cuarteto. O sea, cuarteto de jazz más un cuarteto de cuerdas. Bueno, cuando uno habla, entonces te comprometes y hay que apretar, pero todo va muy bien. Concretamos los 10 temas. Avanzamos muchísimo en los arreglos. Fue una especie de liberación, porque, como te decía al principio, todo se trata del acto poético mismo. Es decir, vamos a encerrarnos a crear una obra. ¿Para qué? En realidad no sabemos para qué sirve. O sea, puede servir para infinidad de cosas, pero la necesidad de hacerlo es mucho más grande que la explicación del por qué o cuánto vamos a ganar por eso. Lo cierto que entonces, y además es un reto, porque como nos gusta el basquetbol, somos demasiado picados, pues. Entonces, bueno, más o menos la cosa fue así, caimanera. O sea, estuvimos ahí fajados y tal, y bueno, ¿qué vas a hacer tú? Ajá, pero ponga el acorde. Ajá, pero ¿qué vas a decir tú? Ajá, pero... Y tenemos un disco bien variado, donde hay guaguancó, hay un tema maravilloso que tiene un aire árabe que se llama El Sueño, con el cual que nos quitó el sueño después que estaba listo, porque nos quedamos así, ¿qué pasó aquí? Se reúne también lo mágico del Caribe. Sí, con el Caribe, y ocurrieron cosas muy importantes. El mito de la caverna de Platón tiene su salsa. Es decir, avanzamos en varios estilos, en diversos estilos, pero con un altísimo nivel y sobre todo con mucha lucidez. Y eso es lo que necesita el acto creativo. Es decir, cuando tú te entregas en el acto creativo, ocurre un proceso de iluminación que es proporcional al esfuerzo que tú aplicas. Hablar de estas cosas en realidad a veces parece que no se comprendiera, pero hay que estar ahí, y yo estoy seguro que todos los creadores que nos estén escuchando van a coincidir con esto, porque se trata justamente de trabajar con mucha disciplina y con mucha determinación en alcanzar los objetivos que tú te planteas, y además con una energía amorosa, pero casi violenta, que te impulse, que te mantenga. O sea, si no es así, que no sea. En palabras de Noel Márquez, vamos a
a cerrar este episodio maravilloso, que todo el equipo manifiesta la honra que tenemos de que Manuel esté aquí entre nosotros. Noel Márquez, que junto a él fueron los ganadores del premio municipal para hacer o presentarle a la ciudad un nuevo himno que nos estará acompañando durante muchos años y siglos, ¿no? Él puso la música, Noel puso la letra. Y este compañero le escribe lo siguiente: Manuel Barrios, el que siempre vencerá. Es Manuel Barrios, el del barrio, el de los barrios, que siempre gana, siempre avanza. Manuel es un tipo que siempre va adelante en escenarios y espacios espirituales, componiendo, creando, estudiando y escudriñando acerca de cómo se puede tener más. Mejor dicho, de no perder tiempo. Manuel Barrios nunca pierde el tiempo. El tipo está en la formación o en la investigación, o ensayando o grabando, dando o recibiendo clases, siempre pendiente de su participación en eventos nacionales e internacionales, vinculando el arte de la música. Su visión al respecto siempre es motivadora, ganadora por el hecho de concretar, de estar allí presente con su obra creativa. Manuel, con su activismo musical, siempre va marchando junto al compás de las comunidades. Desde que amanece y anochece el santo día, Manuel Barrios para arriba, Manuel Barrios para abajo. En moto, en carro, caminando, componiendo, arreglando, grabando, estudiando, dando cátedra con su aporte solidario. Manuel no tiene fronteras, va en la poesía, danza, música, cine, televisión, nada le es ajeno. Siempre pendiente con lo que puede aportar, va por allí, con tremenda sonrisa, con sus proyectos, uniendo géneros musicales. Va desde el folclore a los caminos de la rumba, al jazz, de lo académico a lo popular. Todo lo que suene tiene que ver con un tal Manuel Barrios, aportando sus conocimientos y energías a todos quienes formamos parte de su legión. Somos los del barrio de Manuel quienes lo festejamos, llenos de premios, ganando, siempre ganando. Y no porque el ganar sea su meta obsesiva. Manuel va ganando tiempo al tiempo, estando presente donde debe estar. Manuel, en su actitud ganadora, sin importar veredictos ni juicios de valor sobre su obra, está allí, dando el ejemplo por el camino de las grandes alamedas. Manuel se hace presente con su talento donde quiera que vaya entre los grandes, siempre ganando espacio desde el estudio y la perseverancia. Manuel le dice a los tipos que siempre tendrá que saber de él, que siempre estará presentando sus propuestas musicales, más allá de un resultado. Manuel es el poder de los años de trabajo, esfuerzos y aplausos. Todos de pie en y desde el barrio. Aplaudimos a Manuel Barrios. En nombre de todos los barrios, a Manuel, que siempre va ganando. Su nombre se conjuga con el verbo ganar. Y parafraseando el himno de Caracas, que ganó con su talento musical y creatividad, de pie a Manuel Barrios, el que siempre va será 100% San Agustín, Noel Márquez. Con este bonito resumen, esta síntesis que compartimos y abrazamos, agradecemos a Manuel Barrios su presencia en este podcast. Te invitamos a compartirlo y que no te pierdas nuestro 9º capítulo de Háblame, mi podcast. Bello.